los fiscales se reunieron en la mañana de ayer, es una información exclusiva que os doy, se reunieron de ayer los dos fiscales del Supremo y los dos fiscales de la Audiencia Nacional, es decir, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena por el Supremo, Pedro Rubira y Miguel Ángel Garballo por la Audiencia Nacional, para fijar criterio. ¿Y qué criterio fijaron hoy a las 8:30 de la mañana? Pues que si se pedía un aplazamiento, tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, como existía la conciencia de que la citación había sido muy rápida, muy veloz, y que no había tiempo para preparar una declaración en estas condiciones, que la Fiscalía no se iba a oponer. En otros términos, que la Fiscalía iba a aceptar en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Lo que pasó en la Audiencia Nacional no tiene nada que ver con lo que pasó en el Supremo, porque la jueza Lamela, que recibió una petición de solicitud de aplazamiento a través del sistema informático LexNet, que todo el mundo coincide en que es un sistema muy eficiente, lo recibió el día miércoles 1 de noviembre a las 20:41. Recibió también una petición de otro abogado, del señor Jaume Alonso Cuevillas, en la misma mañana de hoy, a las 9 de la mañana aproximadamente, por el sistema LexNet, y por lo tanto había dos solicitudes de aplazamiento. La jueza no hizo caso de esas solicitudes de aplazamiento y el fiscal jefe Miguel Ángel Garballo y el fiscal que le secundaba, el señor Rubira, se callaron la boca. Pese a que existía un pacto. Pero sin embargo la jueza Lamela tenía un criterio ya formado. Quería enviarles a prisión. Eso ya estaba decidido por ella, porque ella está a cargo de la investigación de los hechos del 20 de septiembre y próximamente del 1 de octubre. Y por lo tanto le dijo que cuando escribió el auto, que ella no supo nunca que había una petición de aplazamiento, que no supo nunca que se pedía la suspensión, lo cual es un hecho flagrantemente inveraz, porque está la prueba de las 20:41 del día miércoles de la entrada a través del sistema informático del LexNet de la petición de aplazamiento. En otros términos, se ha vulnerado los derechos, en este caso de que uno no puede ser citado a declarar como